El día de hoy, así con base a más o menos a lo que les comenté en cuanto a este proyecto que tenemos para hacer, y con base a las lecturas que tuvimos en la semana, me pareció algo interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Lamentablemente, hoy en la actualidad hay muchos que se dicen ateos, pseudoateos, que han atacado mucho a lo que es el cristianismo, la forma de pensar, o no nada más a nosotros, sino atacar a la misma deidad de Cristo, a Dios. En las redes sociales está plasmado de eso, videos, memes, imágenes. Entonces, ha sido un ataque y hay muchas cosas en las cuales pues como cristianos a veces no hay como que mucho de qué defenderse. A veces hay, no se enseña muchas cosas en las iglesias o las iglesias no tenemos mucho tiempo para enseñar muchas cosas para poder prepararlos para mostrar defensa, ¿no?, de la fe. Bueno, hoy quiero que veamos parte de eso, de lo que es la historia, parte de lo que es la concordancia de la Biblia y la soberanía de Dios en lo que es en el mundo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a libro, bueno, no vamos a ver ahorita un libro, pero si recordamos la semana pasada, en la predicación, ¿recuerdan qué último profeta vimos? ¿Qué? Eliseo, ¿sí? Antes de Eliseo, ¿qué? Elías, ¿de qué reino era? ¿Eh? Del reino del norte. Elías era del reino del norte. Eliseo era de qué? Del reino del norte también, ¿sí? Y después de Eliseo aparece a escena otro profeta. Es muy famoso porque se lo tragó un pez. ¿Sí recuerdan cuál es? Jonás. Muy bien. Vamos al libro de Jonás, ¿sí? Vamos al libro de Jonás. De hecho, en esta semana leímos, ¿verdad? Jonás, ¿sí recuerdan? Bueno, vamos al libro de Jonás. Hoy vamos a ver varios pasajes para que veamos, bueno, a ver si trato, a ver si soy claro en lo que quiero plasmarles. Bien. Jonás, ¿a quién fue enviado? Si vamos a Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Dios le dice a Jonás que vaya ¿a dónde? A Nínive. Esa ciudad de Nínive, ¿qué más sabemos de Nínive? El idólatra, ¿qué más? Y según yo, era la capital de los asirios, o de Asiria o algo así, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Tenemos a un Jonás que va a una cultura gentil, ¿sí? Idólatra, así como se ha dicho. Y en Jonás capítulo 3, versículo 10, dice: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con lo que los había amenazado. ¿Sí? Prácticamente Dios perdonó, ¿sí?, a esta nación. ¿Ahí podemos ver la soberanía de Dios? Sí, ¿sí? Vemos a una ciudad de Nínive completamente arrepentida y poniéndose a cuentas de cierta forma con Dios, ¿sí? Y como decían por acá, Nínive
era la capital de ¿qué? Asiria, ¿sí? Que más tarde Asiria sabemos qué es lo que hizo, ¿verdad? ¿No recordamos? Si no, ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense, quiero que veamos eso, lo que es todo el cuadro en el cual Dios está haciendo y cómo cronológicamente, así como lo hemos comentado con el proyecto otro, cómo cronológicamente, ¿sí? Después de Jonás hay otro, ¿cómo decirlo? Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 14. A ver si me explico. Segundo libro de Reyes, capítulo 14. Realmente aquí Jonás, en el libro de Jonás, no nos dice más o menos en qué tiempo, qué reyes estaba reinando en ese momento dentro del libro de Jonás. ¿Sí? En segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 25, ya estamos ahí. ¿Sí? Dice lo siguiente: Jeroboam, del 23, dice: Jeroboam segundo, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel. ¿Sí? Israel, ¿qué es? ¿El reino de dónde? Del norte. Bien. Durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá, y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam segundo, si recuerdan que hubo un Jeroboam primero, ¿sí? ¿Quién era el Jeroboam primero? Son diferentes, ¿verdad? Jeroboam primero, ¿quién fue? Al que Dios le dio. Sino al que Dios le dio los 10 tribus. Así es, fue el primero, después de, por un lado Roboam y por el otro lado Jeroboam, fue cuando se separó el reino y cuando, como dice Eur, el profeta fue y esta prenda la rompió en 10 pedazos y se le dio. Bueno, ese es Jeroboam primero. Este Jeroboam segundo es otro, es después. Dice 24, Jeroboam segundo hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, el primer Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre el Lebo Amar y el Mar Muerto, tal como había prometido, fíjense, tal como había prometido el Señor Dios de Israel, por medio del que profeta, ¿quién? Jonás. ¿Sí? Por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, ¿sí? No podemos decir que es otro Jonás, sino si recordamos lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2, que habla acerca de este Jonás, hijo de quién? De Amitai. Entonces, ¿es el mismo Jonás? Sí, es el mismo Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad-Eser. Ahora, ¿por qué quiero mencionar esto? En parte, un dato. ¿Por qué? Porque mucha gente, inclusive para el libro de Jonás, ¿qué lo ponen? Como una bonita historia para niños, ¿verdad? Porque como no da ciertos datos históricos, no da ciertos datos para ubicarlo, si lo leen nada más así, ¿qué es lo que ocurre? Pues dirán, pues sí, no hay de cómo defender a Jonás. Pero ¿qué es lo interesante? Que hay otro libro en la Biblia, segundo libro de Reyes, que menciona a quién? A Jonás. Ahora, ¿qué es lo que nos dice de Jonás? Que Jonás le predijo a quién? A Jeroboam II que él recuperaría. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Jonás estuvo, o su ministerio fue durante el periodo de quién? De Jeroboam II. Entonces ya podemos ubicar a Jonás en qué tiempo. Entonces prácticamente después de Elías, después de Eliseo, tenemos a quién? A Jonás. Si vamos bien, ¿sí? ¿Cómo estaba? Ahora quiero resaltar, ¿cómo estaba el reino de Israel, el reino del norte? ¿Cómo dice que estaba? ¿Cómo era el rey? ¿Era bueno? ¿Seguía a Dios? ¿Obedecía la palabra de Dios? No. ¿Cómo dice Jeroboam II, versículo 24? Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat,
hizo cometer a Israel. ¿Y qué pecados hizo Jeroboam primero? ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Cuando vimos el tema de, bueno, y ya después le pusimos el título de cómo ser un mal líder. ¿Sí? Que Jeroboam tuvo miedo de que, ¿qué? No confió en Dios, y cuando dice, no, es que cuando se vayan a adorar, ¿sí? Las tribus hacia Jerusalén, pero ¿qué fue lo que hizo? Hizo ídolos, levantó sacerdotes, no de la tribu de Leví, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente son esos los pecados. Entonces, Jeroboam II, ¿qué fue lo que hizo? Exactamente lo mismo, y no se apartó ni él mismo, y mucho menos apartó al reino del norte o el reino de Israel de los pecados. Entonces, ¿cómo estaba el reino del norte en el tiempo de Jeroboam II? Mal, ¿sí? Completamente mal. Pero qué interesante. Jonás, siendo también del reino del norte, va a una ciudad gentil llamada Nínive y se arrepienten y se ponen a cuentas con Dios. Pero Jonás está también trabajando en el tiempo de Jeroboam II. ¿Y cómo estaba? Mal. Qué interesante, ¿no? El pueblo escogido por Dios estaba mal delante de Dios, y al mismo tiempo Nínive, capital asiria, estaban bien ahora delante de Dios. ¿Se dan cuenta esa incongruencia? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, quiero que veamos otros puntos. En ese mismo tiempo surge otro profeta llamado, ¿quién se imaginan? Amós, ¿sí? Cronológicamente los estoy metiendo, ¿sí? De ahí vemos a un Amós. Vamos a Amós capítulo 1. Amós capítulo 1. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Amós capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. Este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. ¿De dónde era Amós? ¿Del reino del norte o del sur? Judá es el sur. Otra vez, vamos a esos puntos. Por eso es la aplicación que queremos hacer. ¿Sí? Reino del norte es Israel, capital, Samaria. Reino del sur, Judá, capital, Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén. Muy bien. Entonces, cuando dice aquí un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa en Judá, entonces, ¿de dónde era Amós? Del sur. ¿Sí? Después dice, él recibió el mensaje por medio de visiones 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá. Usías todavía no lo hemos visto. Dice Usías, rey de Judá, pero tengámoslo en mente. Y después dice, y Jeroboam segundo, ¿sí? Hijo de Joás, era rey de Israel. Entonces, no sabemos si Jonás llegó a conocer a Amós. Tampoco sabemos si Amós llegó a conocer a Jonás. ¿Se dan cuenta? Pero ahí estuvieron al mismo tiempo, ahí, hablándole y predicándole a quién? A esos reyes. ¿Sí? Después de ahí nos saltamos al capítulo 2, versículo 6. En el capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo.
Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros recordamos cómo era el tiempo de Roboam II, mal. ¿Sí? Y aquí, ahora por eso podremos, cuando nosotros leemos Amós, el ubicarlo en ese contexto histórico, podemos entender mejor por qué Amós escribe lo que escribe. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque si no tuviéramos ese contexto ni supiéramos, bueno, pero ¿por qué? Pareciera ser que mucha gente piensa que los profetas son como loquitos de repente que se ponen a hablar a la esquina y empezar así. No, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, todo tiene una causa, un motivo. ¿Sí me explico? Pero no podemos pensar que los profetas hablaron sin sentido. Entonces, aquí empezamos a ver cómo Amós empieza a hablar en contra de quién, de los habitantes de Israel, y dice que han pecado una y otra vez, y después hay una advertencia de Dios, y dice, y no permitiré que queden sin castigo. Ya Dios empieza a vislumbrar algo en contra de qué reino, del norte o del sur, del norte, que es Israel. Ay, me voy a apurar con esa aplicación. ¿Sí? ¿Sí me explico? Bueno, sí podría ayudar. ¿Sí creen que puede ayudar? ¿Sí, verdad? Bueno, para ubicarlo, ¿verdad? Bueno, de ahí nos saltamos capítulo 7, versículo 7 del libro de Amós. Amós, capítulo 7, versículo 7. Dice, del 7 en adelante, dice lo siguiente, ya estamos ahí. Luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté, y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con esta plomada, ya no pasaré por alto sus pecados. ¿Alguien sabe lo que es a qué se está refiriendo Amós en cuanto a la plomada? La plomada de albañil, ¿sí? Tiene una cosita de fierro acá y otra acá. Entonces, los albañiles normalmente la ponen así, y recordemos que por efecto de la gravedad y esto, pues el hilo cuelga libremente, y si ambas partes tocan la pared, pues esa pared está derecha. Si la pieza está bailando para acá, la pared está chueca. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, entonces prácticamente Dios, utilizando la figura de la plomada, dice, voy a ver si mi pueblo Israel está derechito, va derechito. Pero lamentablemente y figurativamente, Dios utilizó esa plomada y ¿cómo vio a Israel? Mal, chueco, torcido. ¿Sí? Dice otra vez, versículo 9, los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam. ¿Qué Jeroboam será? Jeroboam II, porque el primero ya se murió. Jeroboam II, recordemos en qué tiempo está predicando Amós, en el tiempo de Usías y el tiempo de Jeroboam. Usías, reino del sur, Judá, y Jeroboam II, reino del norte, Israel. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Nada más me dicen que sí, pero bueno. Dice, versículo 10, luego Amasías, el sacerdote de Betel, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está tramando una conspiración contra usted, aquí mismo en el umbral de su casa. Lo que él dice es intolerable. Ahora recordemos, ¿de dónde era Amós? ¿Del norte o del sur? Del sur, de Judá. Roboam, ¿de dónde era? Del norte. Entonces Dios le mandó a un profeta del sur que fuera al reino del norte a anunciarle y hablarle o hacerle juicio a quién?
al rey del norte llamado Roboam II. ¿Sí vamos bien? Después dice, versículo 11, anda diciendo, perdón, pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado al destierro. Cuando habla de destierro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, ya sabemos que va a ser extraditado. Bueno, ya desde aquí, a través de Amós, Dios está anunciando ese castigo que le va a dar a Israel. Versículo 12, perdón. Entonces Amasías envió órdenes a Amós: vete de aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto. Prácticamente donde vivía Roboam II, ahí era casi así como la catedral, ¿no? Así la sede de idolatría del reino del norte. Versículo 14 dice, pero Amós contestó, no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de higueras y comoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que... ok, de Israel, versículo 16. Ahora bien, escuchen este mensaje del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra mi pueblo, pero esto es lo que dice el Señor. Tu esposa se convertirá en prostituta en esta ciudad y tus hijos y tus hijas los matarán. Tu tierra será repartida y tú morirás en tierra extranjera. Con toda seguridad, el pueblo de Israel irá cautivo al destierro, lejos de su patria. Entonces, ¿de qué está hablando Amós? O parte de las profecías de Amós es hablar en contra del reino del norte que será extraditado en el futuro. Si vamos bien, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque desde Roboam II, bueno, desde mucho antes, pero ya con Roboam II fue cuando Dios ya decidió empezar a anunciar este juicio en contra de del rey del norte. No vamos a ver más de Amós para no acabárnoslo, ¿sí? Después regresamos a Segundo de Reyes, capítulo 15, otra vez. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 1. ¿Sí recuerdan lo que dice Amós en qué tiempo estuvo predicando? ¿Sí? En el tiempo del rey de Usías, ¿sí? En Judá, y de Roboam II en, en Israel, ¿sí? Versículo 15, capítulo 15, versículo 1 dice, Usías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar Judá durante el año 27 del reinado de Jeroboam II en Israel. Pregunta, lo que dijo Amós referente a su historiosidad, en cuanto a su cronología, en cuanto a los reyes que estaban gobernando cuando él estaba predicando, junto con lo que dice Reyes, ¿coincide? Sí, coincide. ¿Sí? ¿Por qué lo menciono? Porque lamentablemente hay mucha gente que dice, ay, es que la Biblia está llena de contradicciones, es que la Biblia está llena de cosas que no coinciden, cosas desajustadas en la historia, etcétera, etcétera. Bueno, ya vimos, por ejemplo, el caso de Jonás, ahí está, ¿sí? Ya vimos ahorita, estamos viendo lo que es el caso de Amós. ¿Está coincidiendo todo? Está coincidiendo todo, ¿sí? ¿Qué vamos a ver más adelante? En ese mismo tiempo surge otro profeta.
¿Cuál creen que es? Otro profeta de los que ya leímos en esta semana. Y me estoy basando con lo que hemos leído en esta semana. Este siguiente profeta cronológicamente es Oseas. Oseas, vamos a Oseas capítulo 1, versículo 1. Oseas capítulo 1, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Ustedes me dicen. Es que a veces o sea, a veces está en unas Biblias y en otras no, ¿verdad? A veces se encuentra, a veces se pierde, ¿no? Ya cuando llegan a los mapas, ya se perdieron. Está un poquito antes, ¿sí? Oseas, ¿ya estamos ahí? Oseas capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. El Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beri, durante los años en que Usías, ¿sí recuerdan Usías? Usías, Jotam, bueno, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era el rey de Israel. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos primeramente a un profeta, Jonás, ¿sí? Que estaba en ese periodo. Vemos a un profeta, Amós, ¿sí? Y ahorita estamos viendo a un profeta, Oseas. Que si Oseas conoció a Amós o conoció a Jonás, no lo sabemos. No sabemos si ellos se llegaron a conocer, pero ellos eran profetas contemporáneos porque estaban prácticamente por lo menos entre Usías y Jeroboam II, ahí estaban los tres. ¿Sí vamos bien? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, y lo mismo, Oseas coincide con lo que dijo Amós referente a los reyes, coincide cronológicamente, históricamente, coincide. De ahí nos saltamos versículo 2 y versículo 3. Ahora, quiero resaltar otra vez, si Oseas está en ese periodo de tiempo, entonces cuando uno lee Oseas, entonces ya entiende en qué contexto está el pueblo de Israel, está el pueblo de Judá. ¿Sí me explico? Podemos entender por qué Oseas escribe lo que escribe. ¿Sí? Bien, versículo 2, versículo 3 dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, ¿sí? Le dijo al profeta, ahora de dónde era Oseas? Del norte, ¿sí? Fue del norte, entonces Oseas pues ya prácticamente ahí estaba en casa. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Eso ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Si nosotros recordamos cómo estaba el reino de Roboam II, podemos entender por qué Oseas está escribiendo lo que está escribiendo. Versículo 3. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim, ella quedó embarazada y le dio un hijo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, podemos entender si en el reino de Jeroboam II él era un rey malo, no hacía las cosas que le agradaban a Dios, el pueblo de Israel seguía en idolatría, entonces, ¿cómo Dios estaba considerando al pueblo de Israel? Exactamente como lo está mencionando aquí Oseas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Solamente así podemos entender teniendo ese contexto. De ahí nos saltamos al capítulo 7 de Oseas. Oseas capítulo 7, versículos 1 y 2. ¿Ustedes me dicen? ¿Estamos ahí? Bien. Dice, yo quiero sanar a Israel.
pero sus pecados son demasiado grandes. Samaria está llena de mentirosos. Hay ladrones adentro y bandidos afuera. La gente no se da cuenta de lo que de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. Aunque el reino del norte, el reino de Israel, decían, no pasa nada, ya ves, ese Jeroboam hizo esto y lo otro, ya ven, adoramos acá, adoramos allá, pues no pasa nada, Dios no nos hace nada, Dios prácticamente no hace nada. ¿Sí me explico? Es lo que estaban diciendo, pero Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. Tristemente, mucha gente hoy en la actualidad, igual en las redes sociales reta, ¿no? Dice una publicación que vi recientemente, yo reto a Dios públicamente a un debate para que Él nos demuestre que realmente existe. Si Dios no aparece en este grupo para demostrar su existencia, es porque no existe. Pregunto, ¿ustedes creen que Dios va a hacer su cuenta de Facebook para poder contestarle a este tal por cual, este individuo? No, no, ¿sí? Pero aún así, Dios está consciente y sabe y ve todo lo que la humanidad hace y dice en su contra. Sí, está muy al pendiente y está muy enterado de todas estas situaciones. De ahí nos saltamos al capítulo 9 de Oseas. Capítulo 9, versículos 15 al 17. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Nuevamente a través de Oseas, ¿qué nos dice? Pues mal, completamente mal en sus pecados. Capítulo 9, versículos 15 al 17. ¿Ya estamos ahí? Dice el Señor, toda su perversidad empezó en Gilgal. Allí comencé a odiarlos a causa de sus malas acciones. Los sacaré de mi tierra. Ya está haciendo ese juicio Dios en contra del reino del norte. Los sacaré de mi tierra. Ya no los amaré porque todos sus líderes son rebeldes. El pueblo de Israel ha sido derribado, sus raíces se han secado y no darán más fruto. Y si dan a luz, yo mataré a sus amados hijos. 17. Mi Dios rechazará al pueblo ¿de qué? De Israel, el reino del norte, porque no quiere escuchar ni obedecer. Será un ¿qué? Un vagabundo. ¿Qué es un vagabundo? ¿Alguien que tiene hogar? ¿Tiene un lugar donde pernoctar? No, anda por aquí, por allá. ¿Sí? ¿Y cuál era el juicio que Dios iba a tener en contra del reino del norte? Ese juicio en el cual iban a ser extraditados, dice, será un vagabundo sin hogar entre las naciones. Oseas está hablando mucho en parte de ese juicio de Dios en contra de quién? Del reino de Israel, reino del norte. ¿De todo? ¿Judá e Israel? No, solamente del reino del norte. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Ya los perdí? No. Y en ese mismo tiempo surge otro profeta. ¿Cuál creen que es? Ahora sí, es el profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 1. Entonces tenemos un Jonás, tenemos a un Amós, tenemos a un Oseas y ahora tenemos a un profeta Isaías. ¿Sí? Isaías capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. Estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós. No es Amós el profeta. El Amós el profeta es escrito con S y lleva acento en la O. Y este Amós es sin acento en la O y con Z. O sea, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, Isaías, hijo de Amós,
acerca de Judá y Jerusalén durante los años en que Usías era contemporáneo de qué rey en Israel. Jeroboam II. Usías, ahorita, ¿por qué no hemos mencionado a Usías? Porque el juicio ha venido solamente sobre ¿quién? Sobre el pueblo de Jeroboam II. ¿Cuál es? El reino del norte. ¿Sí? Entonces, Jerusalén durante los años de Usías, Jotán, Acaz e Isaías. Prácticamente Isaías, según la historia, tuvo un ministerio que duró casi 60 años. Fue durante 4 reyes. Por eso, ¿por qué creen que Isaías tiene 66 libros? Dice 66 capítulos. Porque su ministerio fue muy largo. ¿Sí? No es porque escribió más, sino porque fue muy largo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ahora nos enfocamos en Usías. Entonces, en ese tiempo estaba Jonás, Amós, Oseas y ahora Isaías. 4 personas, ¿sí? De ahí nos saltamos al capítulo 2, versículo 5. En el capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente: vengan descendientes de Jacob. No, ahí me equivoqué. No, más bien es versículo 2, perdón, capítulo 1, perdón. Capítulo 1 del versículo 2 al versículo 5 dice lo siguiente: escúchenos cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor: los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel, refiriéndose a quién, al reino del norte, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa, está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado a Amós, ya habían escuchado a Oseas, no bueno, Jonás no sabemos, pero que ya les habían anunciado que ellos iban a ser, ¿qué? Extraditados. De hecho, ¿qué era lo que le hicieron a Amós? A ver, ya tu profeta, pues ya vete de aquí, vete a hacer tu vida de profeta allá a tu pueblo, ¿no? Allá a Judá, ¿sí? Entonces estaban los profetas duro y duro, duro y duro. Entonces prácticamente ya cuando viene Isaías, que es el último como que de ese periodo, ¿sí? Otra vez hablar en contra de Israel, pues Israel realmente estaba ya conmovido o compungido de terror. De ahí nos saltamos al capítulo 10, versículo de Isaías, capítulo 10 de Isaías, del versículo 5 en adelante. Recordemos que Nínive era la capital de ¿qué? Asiria, ¿sí? Asiria. Bien, ¿qué aflicción le espera a Asiria? ¿La vara de qué? De mi ira. ¿Por qué menciona a Siria como la vara de su ira? Porque es a los que Dios va a utilizar. Y a mí, digo, cuando estaba estudiando esto y estaba así ligando todas las cosas, a ver, Dios manda a Jonás para que vaya y le hable a Nínive, capital de Asiria. Asiria, o la capital, se arrepintió y se puso a cuentas con Dios. Qué interesante que el Dios soberano trató de que Asiria fuese ahora sí que estuviese a cuentas con Dios, porque
¿Cuántos años creen que haya pasado desde Jonás a que llegaron los asirios? ¿Saben cuántos? ¿Cuántos se imaginan? No, un poquito más. Bueno, alrededor de 28 años. ¿Sí? Alrededor de 28. Realmente para Dios no es mucho, pero desde Jonás ya Dios estaba preparando a quién? A los asirios. Ya los estaba preparando, tocando su corazón de Asiria, tocando el corazón de estos para que Dios utilizara a los asirios, ¿sí? Para que fuesen de cierta forma, como dice aquí, instrumentos de Dios como juicio, ¿sí? Por eso dice otra vez versículo 5, ¿qué aflicción le espera a Siria, la vara de mi ira? Dice, yo lo empleo como garrote para expresar mi enojo. ¿Y en qué sentido a quién, sobre quién iba a ser? Sobre Israel. Dios iba a utilizar a los asirios para usarlo como garrote o como dice aquí, vara de mi ira en contra del rey de Israel. Versículo 6. Envío a Asiria contra una nación pagana, contra un pueblo contra el cual estoy enojado. Asiria los saqueará y los pisoteará como a polvo debajo de sus pies. Pero el rey de Asiria, fíjense cómo dice, no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar a las naciones una tras otra. ¿Se dan cuenta de la gran soberanía de Dios? Que mucha gente piensa es que yo lo hago porque yo lo hago, porque yo me siento, porque es mi fuerza y todo, cuando no se dan cuenta que hasta ellos pueden ser instrumentos de Dios. Si nosotros recordamos la predicación de la... ¿Fue la predicación? No, fue la escuela dominical de la semana pasada cuando vimos en el caso de Satanás, ¿verdad? ¿Con qué propósito Satanás tentó a Jonás? Le tuvo que pedir permiso a Dios, ¿sí? Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios o a Cristo para que zarandeara a quién, a Pedro y a los apóstoles, ¿sí? No podía hacer nada. Y después, Satanás, ¿cuál fue la otra? Se me fue ahorita. Con Pablo, ¿sí? Tengo un mensajero de Satanás. También estaba siendo zarandeado, pero todo, si Dios no le permitía a Satanás acercarse o a nosotros, Satanás no puede hacer absolutamente nada. Y de la misma forma que el rey asirio no comprendía que es el instrumento de Dios, no comprendía, simplemente, tomándolo de Jonás, o sea, ni el mismo asirio, los mismos asirios entendieron por qué, bueno, ¿y por qué vino un profeta de Israel a hablarnos? ¿Por qué vino un profeta llamado Jonás a hablarnos muy lejos de su ciudad? Ni somos su cultura, ni pensamos igual, ni tenemos el mismo lenguaje. ¿Qué vino acá Jonás? Pues bueno, pues desde ese entonces Dios ya estaba preparando, ¿sí? A ese pueblo asirio, ¿sí? Para que un día Dios los iba a utilizar como ese instrumento del enojo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo todo se va? Digan, Bueno, y con eso ya podemos entender más o menos, es un poco parecido como cuando Dios ocupó al mismo pueblo de Israel para traer juicio sí, de, a las de otras las naciones, a ¿no? las Cuando naciones, fue cuando porque... iban poseyendo la tierra con Josué, exactamente Sí, Dios estaba haciendo eso. y bueno, no somos los... ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Después de ahí nos saltamos al versículo 12. Dice, después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará porque él es soberbio y arrogante. Se jacta diciendo, esto lo hice con el poder de mi brazo. Lo planifiqué con mi astuta sabiduría, derribé las defensas de las naciones y etcétera, etcétera, etcétera. No solamente, y ahora, esto ya había pasado este juicio,
No, todavía ni Israel había sido llevado y Dios ya estaba planeando cómo iba a juzgar a los asirios. ¿Sí? Dios ya estaba pensando cómo iba a juzgar. Algo interesante de Dios y algo que a veces la gente no, cuando dice que lee la Biblia, pero que no, que no lee la Biblia, que está todo lleno de contradicciones, etcétera. Por ejemplo, lo que estamos viendo el día de hoy, el cómo se relaciona una cosa con otra y otra cosa con otra, etcétera, etcétera, pues vemos que hay una concordancia. O sea, que la gente diga, ay, es que la Biblia la escribió un solo hombre, ¿no? Y, o sea, se me hace demasiado rebuscado para la capacidad humana de que pudiesen escribir esto. ¿Sí me explico? Sí, sino tiene que tener una mayor capacidad para poder hacer todo esto. Y no solo eso, sino para que las cosas que ocurrieron históricamente realmente se hayan hecho como lo dice la Biblia. Eso es lo interesante. Algo que también dice Dios en otras porciones de la Biblia, dice, porque yo soy el Dios que digo antes las cosas de que pasen. ¿Sí? Y eso es una gran muestra de que el Dios que dice las cosas antes de que pasen, pues es la muestra de que es Dios. Porque ¿qué otro Dios de otra nación o de otro puede decir cosas y se han cumplido? Ninguno, más que solamente el Dios de la Biblia. ¿Sí? Y de ahí seguimos adelante. Y bueno, y hasta ahí. Dice, y esto lo hice con el poder de mi brazo y prácticamente Dios está juzgando. ¿Sí? Entonces, y lamentablemente, después de 2 décadas y de la profecía de Amós, de Oseas, de Isaías, se cumplió el castigo de Dios sobre Israel. En el año 722 a.C., vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 5 al 8. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alat, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y en las ciudades de los medos. Versículo 7. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. ¿Sí? Entonces, vemos aquí cómo Dios a través de los profetas, a través de lo que hemos visto, se cumple. Él lo anunció antes y se cumplió. ¿Sí? Ahora, aquellas personas que dicen, ay, es que sí, la Biblia se escribió por un hombre. O sea, imagínense, ahorita dije Amós, dije Jonás, dije Isaías, dije Oseas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ellos se tuvieron que haber puesto, y aparte la persona que escribió Reyes, 5 personas se tuvieron que haber puesto de acuerdo para hablar de lo mismo? Eso es imposible. ¿Sí? Sí, ahí, o sea, no sabemos si se conocían, pero ahí eran contemporáneos, ¿sí? Años más, años menos, pero eran contemporáneos, ¿sí? Pero ¿cómo es de que esas 5 personas se pudieron poner de acuerdo? No,
Solamente tuvo que haber sido una persona central que los fuera guiando. ¿Quién? El Espíritu Santo, Dios. Y el Espíritu Santo que inspiró la Biblia a los santos hombres de Dios. Entonces, es importante que cuando se lea la Biblia se pueda leer de esta forma, porque entonces a esas personas que dicen, sí, la Biblia, llena de mitos, llena de historias, llena de esto y lo otro, y puras mentiras. Ok, explícame esto. Explícame cómo estas 5 personas se pusieron de acuerdo y para que concertaran todas estas situaciones y que antes de que, de que llegaran los asirios con Israel y se lo llevaran, ellos ya lo habían anunciado. ¿Cómo explicas eso? No, no se puede explicar más que solamente la mano de Dios estuvo sobre ello. ¿Sí me explico? ¿Sí? Solamente de esa forma. ¿Y qué podemos caer a relucir? Pues que la Biblia es el libro que dice ser. ¿Y qué es el libro que dice ser? La palabra de Dios, inspirado por Dios, no hecho por manos humanas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso es importante que se pueda ver la Biblia desde esa forma. De ahí nos saltamos al versículo 13 y versículo 15. Versículo 13 al 15 del capítulo 17. Versículo 13 al 15 dice lo siguiente: una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes. Pregunta, ¿aquí el autor de Hebreos está mintiendo? No. ¿A quién envió? Acabamos de ver, ¿no? Y acabamos de leer algunas de las profecías, ¿sí? Ahí también, ¿cómo explicas eso? Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. ¿Sí? Y acabamos de ver por lo menos tres profetas escritores, bueno, 4 junto con Jonás, que estuvieron anunciando. De hecho, podemos incluir también a Jonás porque prácticamente Jonás pues preparó el corazón de los asirios que fueron instrumento de juicio. ¿Sí? 14. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias, rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. ¿Sí? Este mandato que siempre Dios les hizo: ustedes son diferentes, pueblo de Israel. Ustedes son diferente. No tienen que ser igual que las demás naciones. Es más, está prohibido que sean igual como las demás naciones. Y esto también trae una enseñanza para nosotros, ¿no? Porque también nosotros como hijos de Dios, como cristianos que podemos presumir esto, estaremos obligados a también ser diferente al mundo. Sí. ¿Esposos ser diferente a los esposos del mundo? Sí. ¿Esposas ser diferentes a las esposas del mundo? Sí. ¿Jóvenes ser diferente a los jóvenes del mundo? Sí. Y está prohibido que los imites completamente. Porque si uno, aunque sea cristiano, y ya lo hemos visto en otras partes de la Biblia, aún así cada cristiano es responsable de sus malas decisiones. Y aún así, aunque te digas que eres hijo de Dios, aún así, si el pueblo, su pueblo amado, recibió la disciplina de Dios,
también nosotros podemos recibir esa disciplina. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 12? Porque Dios disciplina a todo aquel que recibe como hijo. ¿Sí? O eres disciplinado o simplemente a lo mejor estás dando testimonio de que ni siquiera eres hijo de Dios por tu forma de ser. Porque un verdadero creyente, una verdadera persona que le es fiel a Dios, que está comprometida con Dios, que le quiere agradar a Dios, no se va a parecer en nada a los del mundo. Tiene que ser completamente diferente. ¿Me explico? ¿Sí? Y de ahí nos saltamos al versículo 18 al 20. Dice lo siguiente: como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los borró de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra, que fue el reino del sur. ¿Sí? Pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. Y lamentablemente aquí también ya Dios ya les empezaba a tener cierto guardadito a Judá, porque sabemos que si esto fue en el año 722, cuando vinieron antes de Cristo, vinieron los asirios en contra del reino del norte, en el año 586 fue cuando los babilonios llegaron y se llevaron a los judíos, a la tribu de Judá que quedó. Todo porque, como dice aquí, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. Versículo 20. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, reino del norte, los castigó, entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. ¿Sí? De su presencia. Y de hecho, como cuando vimos el tema, cuando Salomón le exigía, ¿no? De cierta forma a Dios, ay, sí, ya cumple las promesas que le diste a mi padre David, cúmplelas en mí, ¿no? Y Dios dijo, tranquilo, ¿no? Si tú haces esto, voy a hacer esto. No, y es que quiero que el templo pueda ser un referente mundial, ¿no? Un referente. Si no hay un verdadero pueblo que adore, el pueblo no sirve, o el templo serviría para algo, no. ¿Sí? Y si no sirve, de hecho, en el versículo de este mismo capítulo, en el versículo 15, dice lo siguiente: rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias, rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual, y ahí lo podemos remarcar, ellos mismos se volvieron inútiles. ¿Para qué tener un pueblo que no te adora? Diría Dios. ¿Sí? Que era lo que le decía Dios a través de Isaías. Por lo menos el burro y él sabe quién es su amo, pero Israel no sabe, no entiende. ¿Sí me explico? Y eso es algo que nosotros a través del conocimiento, a través en las mañanas en la escuela dominical que estamos viendo lo que son los atributos morales de Dios, es importante. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo habla, cómo se expresa Dios, ¿sí? ¿Cómo es Dios? Sí, que no esperemos de Dios cosas de las cuales Dios no es. ¿Sí me explico? Sí, y esa es parte de irlo conociendo. En las predicaciones estamos viendo cómo está este proceso de Israel, estamos viendo cómo esto de una forma cronológica vamos empalmando todas las cosas. Vemos como yo siento que acabamos de ver cómo la Biblia no se contradice, sino más bien se complementa y todo está en un perfecto armonía.
¿Sí? Podemos entender por qué tal profeta habla de esta forma, por qué tal profeta dice lo que dice, por su contexto histórico, religioso, político, etcétera, pero que la misma Biblia también nos lo enseña. Entonces, si no sabemos, si no entendemos, por ejemplo, si vemos que el pueblo de Israel le fue mal por olvidarse de Dios, le fue mal por no honrar a Dios, le fue mal porque realmente buscaron otras cosas aparte de Dios o sacaron a Dios de su vida, ¿qué nos puede pasar a nosotros? ¿Qué nos puede pasar a nosotros si somos infieles? ¿Sí? ¿Cuántos somos los que deberíamos de estar acá? ¿Sí? ¿Cuántos? Y muchas cosas, ¿sí me explico? No podemos ser infieles a Dios porque estamos aprendiendo cómo es Dios y Dios tarde o temprano, su paciencia se acaba. Dios tarde o temprano dice, hasta aquí, hasta aquí. Y aún así, como el pueblo de Israel, y si recuerdan su lectura, tanto en Isaías como en los profetas que leímos, hasta el mismo Israel le pedía a Dios, pero bendíceme, ¿no? Pero bendíceme. Y Dios dice, pero ¿cómo te voy a bendecir? ¿Cómo te voy a bendecir si cómo tienes tu comportamiento? ¿Cómo te estás comportando, Israel? ¿Cómo me pides que te bendiga? ¿Cómo, si simplemente con el pobre de Oseas, ¿va? Me has sido infiel, me has sido infiel y te has comportado como una esposa infiel, ¿sí? Entonces, eso estamos aprendiendo de Dios, que no caiga en saco roto lo que estamos aprendiendo y que podamos a este Dios vivo y verdadero, a este Dios de las profecías, a este Dios que cumple su palabra, a este Dios que dice las cosas antes de que sucedan, en ese Dios podemos confiar plenamente y a ese Dios es al que le tenemos que rendir siempre toda nuestra vida, entregársela completamente. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. Vamos a orar para terminar.